Señor, ahora nos disponemos para considerar el mensaje de su palabra. Como cada semana queremos pedirle que nos ayude, que nos asista con su Santo Espíritu, Señor. Nos ha dado usted, Señor, el don de la inteligencia, del poder escuchar, del poder fijar nuestra atención, encauzar el pensamiento. Pero eso no es suficiente, Señor. Necesitamos la ayuda de su gracia, necesitamos ayuda de lo alto, necesitamos la obra, Señor, en nosotros, su obrar en nosotros, Señor, el obrar de su poder, de su Santo Espíritu, la obra de su gracia y de su misericordia, su bendición, Señor, su bendición. Pedimos, por tanto, Señor, que nos asista en este momento, en este tiempo, de manera especial. Y la palabra que vamos a considerar, Señor, obre el propósito que usted quiere, Señor, que tenga en nuestras vidas, en medio nuestro, Señor, en nuestro vivir, Señor, como hijos suyos, como testigos suyos, Señor, en esta tierra. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, se lo pedimos. Le damos gracias, Señor. Amén. En Jeremías 31, 34, el profeta Jeremías había dicho que llegaría un momento, una época, en que nadie enseñaría más, que ninguno enseñaría más a su hermano, a su prójimo, que nadie le diría a otra persona: conoce al Señor, anímate a conocer al Señor, ven para que conozcas al Señor. Porque dijo Jeremías, por inspiración del Señor, que llegaría un tiempo en que todos le conocerían. Desde el más chiquito hasta el más grande, todos le conocerían. Y no habría necesidad de que nadie más enseñase al otro, porque todos le conocerían. Pero no hemos llegado a esa realidad, y nosotros estamos acá cada semana, y nosotros estamos aquí sobre esta tierra siempre en la necesidad de conocer mejor a Dios. Y esto es tan así que cuando el Señor instituyó a su iglesia, parte de lo que el Señor legó a su iglesia fueron ministerios de enseñanza. Y oficialmente el Señor dijo, les dio maestros a la iglesia y hermanos con dones de enseñanza por esa necesidad. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos ser enseñados. Y si esto vale para todas las áreas de la vida, que nadie piense que para conocer a Dios no necesitamos ser enseñados, necesitamos ser enseñados. Y Dios usa personas, y Dios usa así muchas cosas, pero Dios usa también, quiero decir, actividades específicas, servicios concretos y específicos de personas para enseñar a otros, para que conozcan a Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema. Un poquito, solo un poquito. Conocer a Dios, conocer mejor a Dios. Cada día, todos los días nosotros recibimos una invitación para conocer a Dios. Todas las personas que están sobre este mundo reciben cada día una invitación para conocer a Dios. Y nosotros que estamos en Cristo, estamos siendo todavía invitados para que conozcamos mejor
a nuestro Señor y Salvador para que conozcamos mejor a nuestro Dios. De cierta manera, todas las cosas que nos rodean muestran algo acerca de Dios. De allí que el apóstol dijo, nadie tiene excusa, porque hasta las cosas que no se conocen de Dios, las cosas invisibles de Dios, su gran poder, su divinidad, dice, se hace visible cuando uno ve lo que nos rodea. Cuando uno ve la creación, uno dice, tiene que concluir, Dios es muy grande, Dios es muy poderoso, Dios es muy sabio, Dios es incomparable, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que dijo el apóstol Pablo, nadie tiene excusa, porque hasta la creación misma nos habla acerca de Dios. Pero más allá de eso, porque entonces, ¿qué diremos de alguien que está impedido de la vista y no puede ver nada de estas cosas porque nació ciego? Como mucha gente nace ciega o pierde la vista. ¿Está esa persona imposibilitada de conocer, de saber que hay un Dios? Ni siquiera esa persona, porque dentro de cada ser humano hay un sentir, hay diríamos un sexto sentido, dicen algunos. Hay un presentimiento en el corazón del ser humano, hay un presentimiento que nos dice, hay un ser superior, tiene que haber un Dios, tiene que haber un Dios. De allí que las personas a lo largo de toda la historia, aunque no conozcan al Dios verdadero, tratan de inventarse un Dios porque dice, tiene que haber un Dios, tiene que haber un Dios. Ese sentir está allí, de que nos haría bien conocer a Dios. ¿Sabe? La esencia de la vida cristiana, la esencia de la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, es que conozcamos a Dios. La primera cita que quiero que considere allí. Fue el Señor Jesucristo que dijo, esta es la vida eterna. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Una definición para los que les gustan definiciones. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, el Señor Jesucristo dio este concepto. Esta es la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios. Alguien que conoce a Dios tiene vida eterna. Nadie que tenga vida eterna puede ser ignorante de Dios. Todos los que conocen a Dios tienen vida eterna. Todos los que tienen vida eterna porque conocen a Dios, porque han conocido a Dios. Luego, claro, cuando hablamos de Dios, usted sabe, Dios es infinito, Dios es inaprensible, a Dios no lo podemos comprimir, no lo podemos encerrar, a Dios no lo podemos alcanzar. Él es el eterno, Él es el infinito, Él nos sobrepasa en todos los sentidos. Comienzo a conocer a Dios. ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cuándo me gradúo? ¿Cuándo me voy a graduar de conocer a Dios? ¿Cuándo, Samuel? Nunca. Porque Él es el infinito. Y si nosotros pudiésemos, no, yo comencé a conocer a Dios y ya lo conozco. No. Comenzamos y nos tomará toda la eternidad, el resto de nuestra existencia, eternamente y para siempre, seguir conociéndole, seguir conociéndole, seguir conociéndole. Él es el eterno, el inacabable, el inalcanzable. No puede llegar, no, es imposible que llegue un momento en que usted diga, no, es que ya yo lo conozco. Ya no hay nada en Él que yo no conozca. No, siempre estaremos en ese hecho. De allí que esa es la vida eterna, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. De manera que uno de los objetivos principales de nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser conocer mejor a Dios. Una de las cosas que tenemos que proponernos, que tiene que estar allí como parte principal, primordial de nuestra vida es, debemos procurar cada vez conocer más y mejor a nuestro Dios y Señor, a nuestro Dios y Salvador.
Dice usted, amén. 3 consideraciones. Primero, este asunto de conocer a Dios es un desafío, es una invitación, también podremos decir, es una invitación, un desafío, con reglas muy claras, es lo primero que vamos a pararnos allí. Cuando usted se matricula para estudiar algo, generalmente eso está definido. Y le dicen, bueno, estos estudios duran tanto, se hace de esta manera, en este horario, de esta forma, estos son los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de conocer a Dios, alguien podría pensar, bueno, allí no hay reglas. No, sí, las reglas son muy claras. Las reglas son sumamente claras también. No le podemos... La forma de comenzarle a conocer es a través del Hijo, es solamente a través de su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer un cuestionario allí de puntos, de aspectos. Pero yo quiero comenzar con el siguiente hecho, ¿no? ¿Sabe? Uno de los hombres que mejor conoció a Dios en todo el tiempo antiguo, hubieron varios, pero uno de quien tenemos mucho testimonio en las Escrituras, fue Moisés. Tanto que la Biblia dice, después de Moisés, no hubo otro hombre que como él se relacionase con Dios casi que así, ve, cara a cara. No es literal, pero el trato de Moisés, el trato de Dios con Moisés, la relación que tenían Dios y Moisés era tan especial, que la Biblia dice, después de Moisés no hubo otro que tuviese una relación así con él, con el cual Dios se relacionase de esa forma. Entonces, tendríamos que decir, alguien que conocía de una forma muy especial a Dios fue Moisés. Fue Moisés. Y esto porque Dios mismo lo llamó y porque Dios lo invitó y Dios le dijo, ven acá, quiero hablar contigo. Y Dios le dijo, sube y ven acá para que estés conmigo. Y Moisés pasó semanas, días, semanas, meses a solas con Dios en una montaña, en la cumbre de una montaña. Sin nada más, sin nadie más, él solo con Dios, encerrado allá en la cumbre de esa montaña, escuchando la voz audible de Dios, viendo en cierta forma el resplandor de la presencia de Dios. Tanto que en una de esas, cuando él baja, él no lo sabía, pero él venía impregnado de ese brillo. Su rostro venía resplandeciente y él no lo sabía. Y era por estar en comunión, por estar en la presencia de Dios allí, delante del Señor. Y en un momento, porque eso tiene que ser muy emocionante, eso tiene que ser demasiado especial, y Moisés creciendo en confianza, en esa confianza con Dios y en esa emoción, Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y Moisés había visto tanto y sin embargo dice, quiero conocer más, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver, como decir, quiero ver tu rostro, quiero verte. Y Dios le dijo, vamos a hacer algo. Y todos conocemos la historia, ¿no? Y Dios le dijo, vamos a hacer lo siguiente, voy a estar allí, te voy a colocar, te voy a meter allí en una endija, en una hendidura de la piedra, te voy a poner ahí escondidito y yo voy a pasar. No me vas a ver, pero cuando tal, me vas a ver así como las espaldas. Y Dios le dijo a Moisés, porque ningún hombre que me vea va a seguir viviendo. Ningún hombre que me vea va a seguir viviendo. No me verá alguien y va a seguir viviendo. Entonces, para que sigas viviendo, no te voy a dejar que me contemples,
pero vas a ver como como si fuera mi pasar, mis espaldas. Estamos invitados a conocer a ese Dios. A ese Dios, pero al cual ni siquiera Moisés vio, al cual ni siquiera Moisés pudo ver. Y esa es la otra cita por la cual quiero que consideremos. Una de las reglas que en este asunto de conocer a Dios es que nunca le vamos a ver, no mientras estemos en esta tierra. ¿Qué sigue? La cita de Juan 1:18. Esta es la aseveración del Evangelio, esta es la aseveración de la Escritura, de la palabra de Dios. Dicen, vamos a conocer a Dios. Sí, vamos a conocer a Dios. Pero a Dios nadie, tengamos esto en cuenta, a Dios nadie le vio jamás. Vamos a conocer a Dios y todo el mundo habla de Dios. Pero un freno. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. De manera que de tantos cuentos que podría uno escuchar, que vieron, que no, olvídese de nada de eso. A Dios, dice la Escritura, nadie le vio jamás. Absolutamente nadie. Nadie le vio jamás. Así lo declara Juan en el inicio de su inspirado evangelio. De modo que se nos llama a creer y a relacionarnos con un Dios, repito, al cual nadie ha visto y que nosotros tampoco le veremos, no acá en esta tierra, no acá mientras que estemos en esta etapa de nuestra vida terrenal, pero sí se nos asegura que cuando termine nuestra etapa en esta vida, le veremos como cara a cara. Sí se nos asegura y se le asegura a toda la humanidad, a los que quisieron acercarse y a los que no quieran acercarse, le tendrán que rendir cuentas a Dios y le verán y estarán delante de Dios. Cuando salgamos de esta etapa de esta vida, dice, estaremos delante de Él, ¿ves? Se nos asegura que le veremos con nuestros propios ojos tan pronto partamos de este mundo. Lo queramos o no lo queramos. Estemos preparados para ello o no estemos preparados para ello. Sea para nuestra alegría o sea para nuestro terror. Para uno será la alegría extrema ver a Dios, para otro será el terror inimaginable estar delante de Dios. Sea para nuestro gozo eterno o para nuestro lamento eterno, sea cual sea, dice, pero finalmente le veremos. Es lo que asegura la Escritura, finalmente le veremos. Y para nosotros los que creemos, ese será nuestro deleite sin fin. El disfrutar de la gloriosísima bendición de contemplar su gloria, su grandeza, su majestad, a cara descubierta y sin impedimento. A cara descubierta y sin impedimento. El Señor Jesucristo, ¿qué cita sigue? No recuerdo qué tengo allí en la presentación. No, vamos atrás. El Señor Jesucristo aseguró también, Él dijo algo así como que Él era el único que había visto a Dios. La gente, los que le adversaban, venían y tal, y entonces Él les dijo, no, no que alguno haya visto al Padre, dijo algo así más o menos. Permítame, para no parafrasear, permítame buscar la cita completa. No es correcto, no haré bien. No que alguno haya visto al Padre, dijo el Señor, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Se refiere a él mismo, está hablando de sí mismo. Entonces el Señor Jesucristo también dijo, no que alguno lo haya visto, sino que yo que vine, yo lo he visto. Y eso cierra, pero todo el abanico de posibilidades. Porque Jesús no es un maestro
Jesús no es un pensador. Jesús no es alguien que está... No, es que Jesús está diciendo es que nadie, sino yo. Y esas palabras son muy fuertes. Y esas palabras son muy así, muy tajantes, no dejan otra posibilidad. El Señor Jesucristo, nadie más ha visto al Padre, sino yo que vine del Padre. Eso cierra el abanico de toda otra posibilidad, ¿ves? El único que había tenido ese privilegio de tal forma como ningún hombre lo había tenido jamás, lo tuvo jamás, fue el Señor Jesucristo. Y esta afirmación del Señor está en armonía con las otras enseñanzas de la palabra de Dios, que dicen, por ejemplo, que Dios es invisible. Cuando hablamos de las características de Dios, los estudiosos dicen de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios, de las características del ser de Dios. Una de las cosas que nos manifiesta la Escritura, una de las características de Dios que nos manifiesta las Escrituras es el hecho de que Dios es el invisible. No solo que es invisible, es el invisible. Dios es, así lo llama la Escritura, el invisible. Hay por lo menos esas tres citas que podríamos tomar como ejemplo. Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, Hebreos 11:27. Hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso dice Colosenses 1:15. El Dios invisible. ¿Cómo? Entonces dice Pablo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. No tiene ningún inconveniente en llamarlo, en definirlo de esa forma. El apóstol Pablo también dice más adelante, cuando le escribe a Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, hay un canto con cada una de estas palabras, de estas frases de este verso, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la otra cita que está ahí hace mención, referencia a la experiencia de Moisés cuando estaba en Egipto. Y dice que Moisés no tuvo miedo de la ira del rey, esto es de Faraón. Dice porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y a qué estamos llamados cada uno de nosotros? También a sostenernos como viendo al invisible, a sabiendo que aunque no le veremos, tal vez nunca tengamos una señal sobrenatural de Dios, porque Él es el invisible. Y sin embargo, tenemos que estar completamente convencidos. Allí está, del otro lado. Allí está. Y iremos y nos encontraremos con Él, con toda seguridad. No es que dice tal vez, no, es que nos encontraremos con Él y le veremos sin impedimento como cara a cara. Y aunque Él es invisible, que nadie le vio, y dijo el Señor Jesucristo, no que alguno le haya visto porque nadie le ha visto, sino que el Hijo de Dios vino para manifestarlo, dice, aunque Dios es invisible, y habló con Abraham, pero Abraham no lo vio. Dios es invisible. Y estuvo como que con Moisés, pero Moisés ni siquiera tampoco le logró ver. Pero sin embargo, Dios se ha estado, aunque invisible, se ha estado revelando, dando a conocer progresivamente a lo largo de la historia. Y cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros vemos el progreso
de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios en las Escrituras, en el tiempo, nosotros tenemos que concluir, Dios se ha venido manifestando, Dios se ha venido dando a conocer de forma creciente, de forma progresiva, cada vez más. Y Moisés conoció mejor que Abraham a Dios. Pero Abraham era amigo de Dios. Pero Moisés conoció aspectos que Abraham no conoció. Pero nosotros que estamos de este lado, después que el Señor Jesucristo se manifestó, nosotros deberíamos tener una visión todavía más amplia que la que tuvo el mismo Moisés. Porque Moisés solamente conoció hasta un aspecto. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron manifestadas por medio del Señor Jesucristo. Y Moisés no vio eso. Y Moisés toda su vida estuvo enmarcada en lo que se llamó el primer pacto. Pero la Biblia misma dice, ese primer pacto estaba con defectos. Y ese primer pacto envejeció. Y Dios instituyó un nuevo y segundo pacto, porque ya el primero caducó. Y el segundo es mejor que el primero. Y entonces, desde muchos puntos de vista, entonces nosotros vemos, Dios se ha venido dando a conocer de forma creciente. Tiene que ser así. Y cuando usted y yo estamos conociendo a Dios, tenemos que encontrarnos que a medida que va pasando el tiempo, que van pasando los años, conocemos, tener esa certeza, tener esa seguridad. Hoy conozco mejor a Dios que cuando me convertí. Hoy conozco mejor a Dios que hace 3 años atrás. Hoy realmente entiendo esto que antes no lo comprendía. Hoy conozco este aspecto de Dios que antes no lo conocía. ¿Sí me explico? Es lo natural, es la voluntad de Dios, de paso, que cada vez, como dice el proverbio, la senda del justo, ¿recuerda? Es como la luz de la aurora, del amanecer, dice, va cada vez más, hasta que está pero el sol en pleno. Así tiene que ser la vida nuestra, en ese conocimiento de Dios. Comenzamos y casi no entendemos nada, ni cómo se busca un capítulo, ni qué dice la Biblia, ni cómo, y luego vamos y cada vez. Señor, bendito tu nombre. Yo me pregunto, ¿estamos viendo, podemos ver todo lo que del ser de Dios se puede ver en este mundo? Yo dije y escribí pensando y razonando, y yo digo, probablemente sí. Probablemente sí. Probablemente así sea. Estamos viendo todo lo que de Dios podemos ver. Pero la pregunta más bien es la siguiente. ¿Hemos conocido todo lo que de Dios se puede conocer estando en este mundo? Y ahí así es, hermana Minerva. No, definitivamente ahí la respuesta es totalmente diferente. No hemos conocido y no podremos conocer todo lo que de Dios se puede conocer estando en este mundo. Pero estamos invitados a conocerle. Pero aún así estamos invitados y llamados a que le conozcamos. Estamos llamados a caminar en ese sentido de conocer a Dios por convicciones y descubrimientos personales. Yo me levanto acá cada semana por la misericordia de Dios para hablarle acerca de Dios, para tratar de ayudarle a usted para que usted conozca mejor a Dios. Pero finalmente yo no puedo hacer más. Usted tiene que descubrirlo personalmente. Usted tiene que conocerle personalmente. Yo no puedo agarrar mi experiencia y de alguna forma metérsela a usted para que usted se la lleve y usted la tenga. No, usted tiene que tener su experiencia con Dios. Usted tiene que conocer a Dios por su propia experiencia. Usted tiene que convencerse usted. Porque lo que a mí me convenció, que fue la palabra de Dios, que fue la obra de Dios, vale para mí. Pero usted necesita ser convencido personalmente por la palabra de Dios, por la realidad de la presencia de Dios, por la realidad del Dios de verdad que no miente. Es verdadero, el Dios verdadero. El mundo está lleno de dioses falsos, no son dioses nada. Son muñecos, son fábulas, son mitos, pero el Dios verdadero quiere que le conozcamos.
Está allí y desea que le conozcamos. Su intención es revelarse, ser conocido. Entonces necesitamos caminar en ese sentido por convicciones, descubrimientos personales, que aunque nacen del mismo Dios, se sostienen, de Dios y su palabra, se sostienen, se reciben, se potencian, por lo que la Biblia llama la fe. Por la fe. Es pues la fe, Hebreos 11:1, certeza. Es pues la fe, convicciones de cosas que no se ven, pero no de cosas, diríamos. Comenzaríamos del Dios que no se ve, del Dios invisible, pero toda su impronta, su huella está allí. Y a donde usted mire, allí está. No hay explicación aparte de Dios. No hay explicación. ¿Por qué el universo? No hay explicación. Las mentes supuestamente más brillantes, lo único que han atinado a decir, porque no pueden decir nada, les dicen, no, siempre ha estado allí. La materia siempre existió y en un momento crítico explotó y salió todo esto que vemos. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué cosa! Y hay toda una perfección de leyes, de armonía, de todo, y entonces uno dice, ah, sí. Entonces la Biblia dice, hay un Dios que planificó, hay un Dios que creó, hay un Dios que hizo con orden, pero con orden todas las cosas, y está allí. Pero se hicieron necios, también dijo el apóstol Pablo, se hicieron necios, no le dieron la gloria a Dios y su corazón se llenó de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué cosa? Una regla clara, entonces, terminando este punto, mis hermanos, cuando decidimos aceptar la invitación y el desafío de conocer mejor a Dios, es que Dios permanecerá invisible ante nuestros ojos, por lo cual nos toca afinar, tendremos que afinar otros sentidos. Tendremos que aprender a caminar por fe, en auténtica fe, en verdadera fe. Esa fe que está fundada en la palabra de Dios. No estamos llamados a creer cuentos. No estamos llamados a vivir de ilusiones. No estamos llamados a vivir de ilusiones, de fantasías. Estamos llamados a vivir por convicciones que nacen de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿es fácil conocer a Dios? Es algo así que, bueno, sí, así cualquiera, y sin proponerlo, no. No, yo creo que no. Creo que siempre hay un precio. Creo que hay un cierto esfuerzo que tenemos que hacer, que hay algo que tenemos que sacrificar, que hay algo que tenemos que dejar, que hay cosas que ocupan nuestro corazón y que tenemos que sacarlas del corazón para que entonces Dios llene el corazón. Creo que tenemos nosotros, sin proponerlo, vivimos así, tenemos escalas en nuestras vidas, prioridades, tenemos que ir sacando y tumbando las cosas que están ocupando esos lugares de honor en nuestra vida para ir encumbrando a Dios. Y que Dios pase del lugar desconocido al lugar de honor en nuestra vida. Creo que nadie que no se disponga a honrar a Dios podrá conocerle. Nadie que no se disponga a honrar a Dios como Dios podrá llegar a conocerle. Es necesario que el que quiera conocerle entonces esté dispuesto a honrarle como Dios y darle el honor que solamente Él merece. Todo el honor que Él merece. El libro más antiguo de la Biblia, usted sabe que la Biblia, la palabra Biblia viene de una palabra que es biblos, que es como decir biblioteca, colección de libros. Y es porque la Biblia realmente no es un libro, la Biblia es una colección de libros. Podríamos decir, son como que tengamos nosotros 66 libros acá, ¿ves? Es como una pequeña biblioteca.
Y unos fueron escritos en un siglo, otros en otro siglo, otros en otro siglo, unos fueron un autor, otros fueron otros autores, otros en un continente, otros en otro continente. Es una colección de libros, la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia, el primer libro que se escribió de la Biblia, no es Génesis. Casi todos piensan que el libro más antiguo que se escribió, el primer libro que se escribió de la Biblia es el libro de Job, por muchas razones que hoy no vamos a mencionar. Pero el que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, tiene como trama, porque el libro de Job es toda una película. Debe haber varias películas sobre la vida de Job, porque el libro de Job es toda una película, es toda una novela, es toda una trama. Y tiene como fundamento de esa trama, el fundamento del libro de Job es que el hombre es incapaz de conocer y comprender a Dios en toda su sabiduría, en toda su grandeza, en todo su esplendor. Y Job está allí peleando con Dios, porque Job se puso a pelear con Dios. Y peleando consigo mismo y peleando con sus amigos, porque cómo es posible que le pasó todo eso. Y bueno, sí, él dice, yo le sea Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero llegó un momento en que Job dijo, yo quisiera hablar con Dios. Yo quisiera tener la oportunidad de hablar con Dios y que Dios me dijera y me explicara y me dijera. Job aguantó y aguantó, pero llegó un momento en que la crisis lo alcanzó y Dios le dijo, apretate la correa, ajustate los cordeles, vengo a hablar contigo. ¿Qué es lo que tú quieres? Job quedó así, ¿ves? Y Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, Job? ¿Dónde estabas tú cuando... ¿Me puedes explicar tú el secreto de esto? ¿Me puedes hablar tú acerca de esto? ¿Me puedes hablar? Y Job, pero el Señor lo apabulló, lo enmudeció. Y Job finalmente dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, que pensaba que iba a hablar, no voy a decir nada, Señor. Pero el fundamento de ese libro es ese, de que el hombre, el ser humano tan insignificante, ¿cómo cree usted que el ser humano, nosotros, podemos conocer, podemos comprender, podemos entender los planes del Omnipotente, del Todopoderoso, del Dios grande, del Dios eterno? Entonces, no es posible, ¿ves? Así como apenas no podemos comprender el secreto de la naturaleza, ni de las cosas que nos pasan, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos sucede lo que nos sucede, mucho menos somos capaces de conocer y comprender a Dios en toda su grandeza. El conocimiento de Dios nos sobrepasa. El conocimiento de Dios nos trasciende, pero lo necesitamos. Nos sobrepasa, pero lo necesitamos. Va más allá de lo que podemos nosotros abrazar, pero lo necesitamos. Necesitamos conocer a Dios. Pero no lo voy a poder comprender todo, no, pero necesitas conocer a Dios. Todo lo poquito que podamos abrazar de Dios, lo necesitamos. Lo necesitamos. ¿Y si no lo conozco? ¿Y si aunque soy hijo de Dios, me quedo así y no lo conozco más y no crezco en el conocimiento de Dios? Caramba, es peligroso. Es muy peligroso. Algunas consideraciones. La falta de conocimiento de Dios fue la causa de las grandes tragedias del pueblo de Dios. Una sola cita que fue muy conocida en medio nuestro. Oseas 4:6. Dice el escritor, el profeta, dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Dice, ay, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Al pueblo escogido de Dios, al pueblo llamado de Dios, a la descendencia de Abraham, ¿qué le pasó? Y Dios mismo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también me olvidaré de tus hijos. Palabras fortísimas. Pablo pone el conocimiento de Dios entre sus motivos de oración. Cuando Pablo ora por la iglesia, Pablo dice, oro para que ustedes conozcan a Dios. Colosenses 1 del 9 al 10 dice, no cesamos de orar por vosotros, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y más adelante dice que estén creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere Pablo de su iglesia, de la iglesia del Señor, de los creyentes? Dice que estén creciendo en el conocimiento de Dios. Que no dejen, y dice, oro siempre por ello. El escritor Salomón, en sus proverbios, escribe, dice, que el conocimiento de Dios es el principio de la auténtica sabiduría. Es sinónimo de verdadera inteligencia. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Sabe? Nosotros vemos este mundo vuelto un caos. Si nos diésemos a la tarea de ver las noticias de lo que acontece en el mundo, eso es para no terminar. Y es todo una selva de malas noticias, de cuestiones, de oscuridad, de cosas feas. Hay cosas muy feas que suceden en esta tierra a diario. Feas, malas, malignas, oscuras. Terriblemente oscuras. Porque no hay conocimiento de Dios. Porque no hay conocimiento de Dios. Pero ¿sabe? El escenario final que presentan las escrituras de esta tierra es un mundo que está lleno del conocimiento de Dios. Así lo dice Habacuc 2:4. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y no dice, no sé, no será por la educación, no será, pero finalmente dice, el mundo entero será lleno del conocimiento del Señor, del conocimiento de Dios. Y tiene que ser así. Y es necesario que así sea. Y es lógico que así sea. Porque si esta tierra le pertenece a Dios, esta tierra no será la excepción. Esta tierra, este mundo será lleno del conocimiento de Dios. Será lleno del conocimiento de Dios. La figura que usó el profeta, así como la tierra es un planeta de agua, como dicen, y el mayor porcentaje son aguas y aguas y aguas, dice, entonces el profeta dice, así como el planeta está lleno de agua, como aguas cubren el mar, dice, así este planeta, esta tierra será llena del conocimiento de Dios. En tercer lugar, Dios es quien toma la iniciativa, quien ha tomado la iniciativa, mis hermanos. El apóstol Juan diría, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en este asunto de conocer a Dios, no es que el ser humano está tratando de conocer a Dios y Dios se está escondiendo, no, es al revés. Es que Dios se está dando a conocer y se ha estado dando a conocer y Dios viene
para que le conozcamos. Dios toma la iniciativa. Y somos nosotros los que mayormente estamos volteando, que no queremos ver, que no queremos mirar, que le damos la espalda y Dios llamándonos. Y Dios llamándonos para que le conozcamos. Pero es Él el que toma la iniciativa. ¿Cómo podemos conocer mejor al Dios eterno, al Dios invisible? Y entonces diríamos que es posible que le conozcamos porque Él se ha dado a conocer. Él se nos ha dado a conocer. Podemos conocerle por lo que Él ha dicho de sí mismo. Es tan fácil hablar para algunos. Para mí no es tan fácil, pero bueno. Pero es tan fácil hablar y decir cosas. Me molesta, me incomoda y me molesta en gran manera cuando hay personas que comienzan a hablar de Dios de conformidad con su imaginación. Y cuando hay gente que comienza a decir cosas, no, que Dios dice esto, pero son inventos de su propia imaginación. Porque no tenemos que imaginar a Dios. No tenemos que imaginarnos sus palabras. No tenemos que imaginarnos cosas de Él. Sencillamente tenemos que apegarnos a lo que Él ha dicho de sí mismo. A lo que Él ha dicho de sí mismo. Y esa tiene que ser nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra convicción, lo que Él ha dicho de sí mismo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, diría el Señor? ¿Qué tiene que ver mi palabra con los inventos de las personas? Dice, mi palabra es mi palabra, dice Dios. Mi palabra es como martillo que golpea la roca. Mi palabra está allí, permanecerá para siempre. Las otras no, las palabras de los hombres serán contradichas, serán después puestas en burla, serán olvidadas, pero la palabra de Dios, dice Él mismo, permanecerá para siempre. Y uno dice, el pacto antiguo pasó, sí, el pacto antiguo pasó, pero la palabra de Dios que está allí, contemplada en ese pacto, mire, pero ni una tilde, ni un acento pasará, dijo el Señor Jesucristo, porque es palabra de Dios. Bendito su nombre. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocerle a través de lo que Él ha dicho de sí mismo. Si no, es imposible. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de lo que Él ha dicho de sí mismo. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de lo que Él dijo de sí mismo. No deje de darle gracias a Dios. No deje de darle gracias a Dios porque usted está conociéndole. No deje de agradecerle día a día por ello, porque Él tomó la iniciativa para que le conozcamos y se nos está revelando, porque Él es quien nos está llamando, porque Él es quien nos atrae. Bienaventurado el que el Señor atrae hacia sí mismo. El apóstol Pablo diría, en su benignidad Él viene y toca nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento. Nos atrae y por si fuera poco se nos comienza a revelar. Y esa palabra la usa la Biblia con intención y la uso yo también con intención en este momento. Dios se revela, Dios se nos revela. La palabra es revelación, la que usa la Escritura. ¿Qué quiere decir ese término cuando la Biblia lo usa? Algo muy, muy sencillito. Revelar es mostrar algo que está escondido. Revelar es manifestar, hacer que se manifieste algo que estaba oculto, que estaba escondido. Por ejemplo, si la Biblia estuviese acá y no está a la vista de ustedes, y yo hago esto, estoy revelando, estoy sacando a la vista de todos. ¿Ves? Lo que estaba en oculto, lo que estaba escondido, ahora está puesto para que sea visto por todos. Eso es lo que significa, tan sencillo como eso, revelar. Cuando la Biblia usa esa palabra, revelación, expresa ese acontecimiento, ese proceso por el que lo que está oculto y escondido sale a la vista, es manifestado. De alguna forma, el velo, la cortina, como que había una cortina, había un velo y se descorrió la cortina, se quitó el velo y se manifestó lo que estaba detrás, lo que la cortina, lo que el velo impedía.
traduciría algo así. Siempre digo, a veces no importan tanto este asunto de lo que traduce, pero traduciría algo así como que revelar es quitar la cubierta, descubrir, manifestar. Dios se ha revelado a sí mismo. El Dios invisible que nadie puede ver, sin embargo, Él a lo largo de la historia, Él ha venido revelándose, manifestándose, dándose a conocer. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que se usó esa palabra revelada en la Biblia? Es Deuteronomio 29:29, con Moisés, precisamente. Y ese verso también es muy conocido en medio de la iglesia del Señor. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Establece ese contraste. Hay cosas secretas. Hay muchas cosas secretas. Allí no hay manera de que nosotros podamos meter el ojo. Allí no hay manera de que usted y yo podamos entenderlo. Ahí no hay manera de que nosotros estemos, no, pero es que yo quiero que el Señor... No, hay cosas secretas, donde lo que nos toca es guardar silencio y respetar. Que Él es el Dios altísimo, que Él es el Dios sabio, que Él es el Dios poderoso y nosotros no somos quienes para pedir. Son cosas secretas de Él. Pero las cosas reveladas, esas son nuestras, porque Dios nos las ha dado a conocer, porque Dios quiere que las comprendamos, Dios quiere que las entendamos, Dios quiere que nos deleitemos en ello, Dios quiere que nos fortalezcamos en ellas. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos las palabras de la ley del Señor. Y Moisés escribe esas palabras cuando recibe la ley de Dios, cuando recibe la ley para el pueblo de Israel. La ley que determinaba las bases y el alcance del primer pacto que mencionamos. Esa ley de Moisés constituyó una verdadera revelación de Dios. La ley de Moisés, la ley que recibió Israel, constituyó una verdadera revelación de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios, el carácter de Dios? Tiene que leer la ley. Tiene que leer todo lo que Dios hizo en la antigüedad. Y usted dice, pero eso no tiene que ver con mi salvación, pero tiene que ver con el carácter de Dios. Y no podremos conocer a Dios si no conocemos bien todo lo que Él dice allí, y todo lo que Él mandó, y todo lo que Él prohibió, y todo lo que Él decía, esto apruebo y esto no apruebo, esto quiero y esto no quiero. Eso habla del carácter de Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. El Dios que dio esa ley sigue teniendo preferencia, gusto, ¿qué diría? Apego, no es apego, agrado de esa ley que Él dio. Si nosotros pensáramos, no, Dios dio esa ley, pero ya a Dios no le gusta. No, ¿cómo que no le gusta si esa nació de su propio corazón? Dios es el mismo. Entonces necesitamos conocer eso porque esa ley fue una revelación de Dios para la humanidad. Fue una revelación de Dios para la humanidad. La mayor revelación de Dios que tuvo la humanidad en la antigüedad fue la ley de Moisés. La ley que Moisés recibió estando con él allá aislado en ese retiro, en esa montaña. De allí la importancia y tan grande. Y Moisés, y Moisés, y Moisés, y Moisés. Pero después vino una revelación todavía más grande. Y fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Que es lo que nos dice la otra parte de Juan 1:18. Seguimos. Nereida, vamos. ¿Sí? Habíamos mencionado la primera, a Dios nadie le vio jamás. Pero la segunda frase dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es que el Señor Jesucristo, Dios nos dio a conocer al Padre. A Dios nadie le vio, pero el Señor Jesucristo
que es uno con Dios, que está desde la eternidad con Dios, el Señor Jesucristo le dio a conocer. El Señor Jesucristo le dio a conocer en su vida encarnada, en su encarnación. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso nosotros que no le vemos a Él, que no podremos ver al Señor acá con nuestros ojos, pero que creemos en sus palabras, el que cree en sus palabras, que está creyendo en la palabra de Dios, está creyendo en Dios. El que cree en Jesucristo está creyendo en Dios. El que ama a Jesucristo ama a Dios, el Padre. ¿Qué más decir acá? Me acerco al final. La Biblia dice del Señor Jesucristo que es el Verbo encarnado, la palabra encarnada, Dios encarnado. Suena un poco extraño eso para nosotros, para nuestros oídos, para nuestra cultura. Pero Dios es espíritu. Dios no solo es invisible, Dios es espíritu. No habita un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo material. Dios no tiene cuerpo de ningún tipo. Él es inmaterial. Es espíritu. El milagro, lo extraordinario, lo asombroso, es como el Dios que es espíritu, que no tiene cuerpo, tomó un cuerpo humano. Eso es lo asombroso. Eso es lo inexplicable. Eso es lo milagroso. Eso es lo grandiosísimo del Evangelio. Cómo el Dios que es espíritu, inmaterial, eterno, invisible, se hizo de un cuerpo de carne como el nuestro. Cómo el Verbo se encarnó. Cómo el Verbo se hizo carne. Y se hizo carne para revelarnos a Dios, para que conociéramos a Dios, para que pudiésemos tener comunión con Dios, para que pudiésemos relacionarnos con Dios, para podernos hablar así todavía más así, de tú a tú. Tanto usted sabe que la gente lo veía y decía, no, pero sí, él no puede ser él. Y eso es lo asombroso de todo ese primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, era la palabra, era el logo, como lo queramos llamar. En el principio era el Verbo. Era con Dios y era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios y era Dios. Y era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era la luz de los hombres. Y tal, y tal, y tal. Por Él todo fue hecho. Y dice, a lo suyo vino. Vino a lo suyo. Y los suyos no le recibieron. No le conocieron, no le recibieron. Dios se manifestó en forma humana, el eterno Hijo de Dios, pero Jesús no es inferior a Dios, Jesús no es menos que Dios, Jesús es Dios. En todo lo esencial Jesús es Dios, en su esencia Jesús es Dios, en su poder, en su virtud, en su dignidad, en su eternidad, en sus prerrogativas, en su autoridad, en su santidad. Absolutamente en todo es igual al Padre, igual al eterno Dios. Jesús es Dios. Pero la mayoría no lo vio así y no lo reconocieron y no vieron en Él más que un simple hombre, porque no estaba dejándose traslucir. Solamente en un momento, dice el apóstol, de repente comenzó a brillar
y la cara, el rostro del Señor era como el sol brillando en su fuerza. Pero eso solamente fue un momento así de que les dejó ver un poquito de la revelación de su ser. Pero la mayoría no vio más que en él un simple y vulgar hombre, aunque la Biblia dice era el más excelso, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Y por qué sucedió así? ¿Por qué sucedió de esa forma? Si Dios estaba allí, ¿por qué ellos no lo vieron? Es lo que le quiero preguntar. Si Jesús es Dios, y de hecho es Dios, pero ¿por qué los que le veían, los que le conocían, los que le escuchaban, no veían a Dios en él? ¿Por qué no lo reconocían? Porque estaba velado. Porque la presencia, la esencia, las características de su divinidad estaban veladas ante ellos. Estaban velados, no podían verle, estaba velado. Y Dios está allí, pero ellos no lo pueden ver. ¿Sí me explico más o menos? La divinidad del Señor Jesucristo estaba velada, estaba escondida ante ellos. Por un lado eso, porque de verdad estaba escondida en la naturaleza humana. Pero por otro lado, en el corazón de ellos mismos había un velo. En el corazón de ellos mismos había una cáscara, había una cortina, había algo allí que les impide ver. Y el apóstol Pablo dice, el pueblo de Israel todavía hoy lee la ley de Dios y tienen una cortina, tienen un velo puesto allí que no les deja ver y no les deja entender. Y siguen adorando y dicen ellos que están adorando a Dios. Para mí es un poco difícil reconciliar eso ahora porque hay que adorarlo a través de Jesucristo. Y si no lo adoras a través de Jesucristo no es verdadera adoración y ya no se la estás dirigiendo a Él. Pero el apóstol Pablo dice, todavía hoy cuando leen a Moisés tienen el velo puesto y no ven nada. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo será quitado y entonces entenderán. Y finalmente, entonces el Señor Jesucristo dijo que necesitamos que Dios intervenga sobre nuestras vidas para que le conozcamos. ¿Tengo esa cita allí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo quisiera poder, claro, es una tontería, es una necedad, pero permítame expresarla para que me entienda. A ver si me explico. A veces quisiera tener el poder de hacer que alguien pueda creer al Evangelio. Pero yo no tengo ese poder. A veces me siento como responsable de que alguien tenga que creer, pero realmente no es mi responsabilidad que alguien crea. Y no puedo hacer que nadie crea. Y ninguno de nosotros puede. Porque a fin de cuentas ni siquiera la misma gente puede creer por sí misma. Porque ninguno puede venir al Señor a menos que el Padre le traiga. Esas palabras son muy grandes, son muy profundas, implican muchas cosas. Pero dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. ¿Por qué cree usted que está aquí? ¿Por qué cree que estamos acá? No somos mejores que los que están afuera. Cuando yo me pongo a ver, pero es que yo no soy mejor que nadie. No merecemos estar acá antes que otros. No merecemos estar acá. No merecemos la salvación. No merecemos el perdón. No merecemos el tener la bendición de conocer a Dios. Pero sin embargo le estamos conociendo. Y no lo merecemos.
Y no somos mejores que los que le niegan, pero aquí estamos. No, pero es que yo creí, no, pero es que no fue que yo creí, fue que el Señor nos atrajo. Fue que el Señor nos atrajo. Si hoy nos encontramos en Cristo conociendo a Dios por medio del Salvador y su bendito Evangelio, no es por nada que se pueda atribuir a nosotros, sino por la soberana, poderosa y misericordiosa iniciativa de Dios que llegó hasta nosotros y que nos condujo a Él para que le conociéramos. Y cuando veo eso, yo digo, que nunca dejemos de agradecerle, porque podríamos no estar aquí. Que nunca dejemos de adorarle, porque podríamos estar tan endurecidos como vivimos la mayor parte de nuestro tiempo. Porque podríamos no estar en el camino. ¿Sabe que el Evangelio se llama así en la Biblia, el camino? Y a los cristianos les decían los del camino. Que nunca dejemos de darle gracias, porque podríamos no estar en el camino. No estar hoy en el camino. Podríamos no estar interesados en conocerle. No estar interesados en absoluto en tener en comunión con Él. Podríamos estar corriendo sin freno hacia el abismo eterno. Y no nos encontramos corriendo hacia el abismo eterno porque por misterios de Dios nos llamó. Por misterios de Dios nos llamó y nos atrajo hacia Él. Y por ello estamos acá. Si hoy estamos en Cristo, por otro lado, entonces nuestro rumbo está definido. Si hoy usted está en Cristo, su rumbo está definido. Tenemos que avanzar cada vez más entonces allí. En buenas y malas rachas. En buenas y malas rachas tenemos que avanzar. En buenos y malos tiempos tenemos que avanzar. Con cielos despejados o con cielos tormentosos, tenemos que avanzar. Avanzar en el conocimiento de Dios. Avanzar en el conocimiento de nuestro Salvador. En el conocimiento de nuestro Padre. Del Dios que nos espera y desea aún revelarse cada vez más ante nosotros. Señor y Padre Celestial, honor y gloria para usted, hoy y siempre. Agradecidos, Señor, de que por su soberana voluntad nos encontramos ante su presencia y nos encontramos en Cristo, en el camino, conociéndole a usted, el único Dios verdadero, y a Jesucristo nuestro Salvador. Familiarizándonos cada vez más, Señor, con su palabra, la revelación que usted ha dado de sí mismo, de su persona, de su carácter, de sus propósitos, de su voluntad, de sus planes. Y esa es nuestra necesidad, Señor. Nuestra gran necesidad, Señor, conocerle cada vez mejor. Que lo que comienza, Señor, como una pequeña luz, se convierta, Señor, en un gran lucero, Señor, en nuestra vida, Señor. Que las verdades que comenzamos, Señor,
a comprender, a entender, a vislumbrar, lleguen a ser profundas y verdaderas convicciones, Señor, en nuestras almas y corazones. Que podamos vivir con la certeza de su presencia en nosotros, sobre nosotros, con nosotros. Henos aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque usted, Señor, se nos ha estado manifestando, revelando. Porque ha estado produciendo, Señor, en nosotros la inquietud, la disposición, la inclinación de nuestros corazones hacia ese sentir que nos permite reconocer que usted es Dios Altísimo y que nuestro bien está allí, Señor, al amparo suyo, a la sombra del Altísimo. Abrigados al consejo, Señor, de sus mandamientos, de su palabra, de sus consejos, Señor. Le damos la alabanza y le damos gracias por lo que hasta ahora, Señor, hemos conocido de usted, Señor. Le damos gracias, Señor, por esa gran paciencia, misericordia y bondad suya para con cada uno de nosotros. Un poco lentos, un poco a veces inconstantes, un poco torpes, Señor, a veces un poco hasta negligentes, Señor, a veces. Pero su gracia es mayor, pero su amor es mayor, pero su poder es mayor, pero su bondad es mayor, pero su amor es mayor. Y estamos en Cristo y estamos en el verdadero, como dijo el apóstol. Agradecidos, pero rogamos que nos envuelvas todavía, Señor, todavía más. Que nos seduzca, oh Señor, como dijo el profeta Jeremías, que usted nos seduzca, Señor, nos atraiga, nos envuelva, conquiste, Señor, cada área, cada espacio de nuestro vivir, de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, y podamos avanzar en el conocimiento del Santísimo, del Altísimo, y podamos deleitarnos, Señor, y sorprendernos, Señor, admirarnos de su grandeza, admirarnos de su sabiduría, admirarnos de su autoridad, admirarnos de su poder, admirarnos de su gloriosísima persona, Señor. Le damos alabanza, le damos, Señor, tributamos a usted, Señor, todo reconocimiento. Enséñenos a adorarle también, Señor, para que tributemos a usted toda adoración, Señor, sincera adoración, genuina adoración. Damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.